Guía del manejo del espectro de placenta creta. Antes de iniciar, quiero formularle 3 preguntas. La primera es, ¿quién de ustedes quisiera recibir una paciente con la clínica de este diagnóstico en su consulta privada? ¿Quién levanta la mano? Ok. ¿Quién de ustedes quisiera recibir esta paciente con el diagnóstico ya hecho por ecografía? Ok. ¿Y quién de ustedes quisiera recibir esta paciente con el diagnóstico hecho por resonancia? Ok. Hay diferentes consensos que hablan del espectro de la placenta creta. Aquí vamos a saber la diferencia entre los hallazgos ecográficos y los hallazgos de la resonancia. Nos vamos a basar en el consenso de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, en donde clasifica el trastorno de la placenta creta en 3 grados. Grado 1, adherente o creta, grado 2, increta y grado 3, percreta. El grado 1, adherente o creta, en esta las vellosidades van a penetrar la pared uterina, pero no el miometrio. En el grado 2 van a penetrar el miometrio, el grado 3 se divide en 3A, 3B y 3C. El 3A está limitado solamente a la serosa uterina, el 3B a invasión a vejiga urinaria y el 3C con invasión a órganos o tejidos. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico siempre es intraoperatorio y con histopatología. A nivel ecográfico nosotros podemos determinar si hay presencia o signos ecográficos sugestivos del espectro de la placenta creta, pero el diagnóstico siempre es intraoperatorio y con histopatología. El doctor Pagani y su grupo determinó 5 signos ecográficos que se asocian al acretismo de placenta. Entre ellos se citan las lagunas placentarias, la pérdida de la zona clara, el adelgazamiento del miometrio, una masa focal esofítica y la interrupción de la pared de la vejiga. Claro está, todos esos signos ecográficos no van a estar presentes en una paciente X, pero a medida que presentan cada uno de ellos puede elevar el pronóstico o cursar con acretismo de placenta. En este caso, si la paciente presenta la pérdida de la zona clara a nivel ecográfico, eso significa que eleva en 9.33% la probabilidad de que sea un espectro de la placenta creta. Es por ello que vamos a hablar de los 10 mandamientos del acretismo placentario, las 10 cosas que nosotros tenemos que hacer ante este tipo de patología. Tome en consideración los factores de riesgo al realizar o solicitar la ecografía. A mayor número de cesáreas o legrados, mayor número de riesgo de padecer de acretismo de placenta. Jarino en el 2018 realizó un estudio en donde demostró que a medida que aumenta el número de cesáreas, aumenta el riesgo de padecer de acretismo de placenta. En este caso, o en esta tabla se verifica que una paciente nuligesta tiene una incidencia de 0.24% de padecer de acretismo de placenta, y si a eso se añade una placenta previa oclusiva total, aumenta un 3%. Y así, a medida que aumenta el número de cesárea y a medida que aumenta el hallazgo no de placenta previa, aumenta el riesgo de que sea un espectro de la placenta creta. El diagnóstico de espectro de placenta creta puede iniciar en el primer trimestre con aumento en la vascularización del istmo o segmento uterino o la implantación del producto de la concepción a nivel del istmo. Eso puede hacerme pensar a mí que la paciente puede cursar con un espectro de la placenta creta. Tenga en cuenta los factores técnicos en la realización del ultrasonido. Debe hacer 2 ecografías, transvaginal y abdominal, porque a veces en la abdominal solamente vemos la localización de la placenta en cara anterior, pero a nivel ecovaginal podemos ver que la placenta llegue a segmento uterino. Es importante que observemos la paciente vía transvaginal con llenado vesical, porque podemos ver si hay adelgazamiento no del miometrio. Hay que tener en cuenta o cuidado con la presión que se ejerce el transductor. El uso de color Doppler nos añade un valor al diagnóstico de esta patología. La edad gestacional al diagnóstico, generalmente la mayoría de guías se recomienda que se haga desde las 18 hasta las 23:06, que es el tiempo en donde se hace la ecografía morfológica. Y hay que describir la localización de la placenta, la relación con la cicatriz de la cesárea,
la extensión de la misma, el compromiso cervical que hay y parametrial. No todas las placentas son iguales y es imposible que todas tengan los mismos signos ecográficos. Hay pacientes que uno les realiza una ecografía y solamente observa pérdida de la zona clara. Hay otras que solamente se observa el adelgazamiento del miometrio y hay otras que solamente se observa una disrupción de la pared de la vejiga. Pero eso ya al ginecólogo debe de irle orientando del probable diagnóstico con que puede cursar la paciente. El modo bidimensional debe describir la localización y los signos que se encuentren en dicha ecografía. En la imagen se observan dos ecografías, una normal en donde hay un espacio hipoecogénico o zona clara que está íntegro, y en la anormal hay una pérdida del espacio retroplacentario. Cuando hay pérdida del espacio retroplacentario indica que hay una sensibilidad de un 91% de que sea un espectro de placenta creta tipo increta y una especificidad de un 76%. Por eso en los signos que describió Pagani se demostró que la pérdida de la zona clara eleva en 9.33% la probabilidad de que la paciente curse con un espectro de placenta acreta. Esta es la misma paciente en los hallazgos ecográficos y los hallazgos postquirúrgicos, que se demostró que la paciente cursaba con una patología de tipo placenta increta. También el grupo de Jarino hizo una revisión para que nosotros podamos diferenciar lo que son lagos placentarios y lagunas placentarias. Los lagos placentarios son simétricos, a veces son heterogéneos de bordes regulares. Los lagos siempre comienzan a circular libremente en el espacio intervelloso. Este es la sangre materna cuando circula en el espacio intervelloso y son generalmente secundarios a las arterias espirales. Estos no tienen importancia clínica significativa, pero pueden estar asociados a restricción de crecimiento intrauterino. Este es un caso clínico de una paciente con 34 semanas, con presencia de lagos placentarios y al final del embarazo, a las 34 semanas, generalmente se diagnosticó con restricción de crecimiento intrauterino. Las lagunas placentarias son tortuosas, irregulares, se asocian más a acretismo de placenta y son secundarias a las arterias radiales y arcuatas, y estas son provocadas por una distorsión en la placenta por la cicatrización uterina previa. Aparecen también como una apariencia carcomida y se asocia con signos de remodelación del útero, como adelgazamiento del miometrio, que son uno de los signos que describió Pagani, y pérdida de la zona clara, que fue el signo más importante que Pagani describió en el estudio en cuestión. Entonces, le tengo aquí un ejercicio para que ustedes puedan diferenciar claramente lo que son lagos placentarios, que son simétricos, regulares, y solo pueden estar asociados a restricción de crecimiento intrauterino y a hipoperfusión placentaria. Mientras que las lagunas son tortuosas y con apariencia carcomida. El Doppler no es indispensable, pero le añado un valor diagnóstico. Un aumento en la velocimetría Doppler en el área íxmica o en el área del segmento uterino aumenta el riesgo de penetración del trofoblasto al miometrio. Ese es un hallazgo prequirúrgico de una ecografía en una paciente y el hallazgo postquirúrgico que se confirmó el diagnóstico. Recuerden que le dije que el diagnóstico es intraoperatorio y por histopatología. Esta es la misma paciente con aumento en la vascularización de los vasos placentarios. También el grupo de Jin-Chun Shi hizo una comparación en el signo de Ryan-Sein que se asemeja a los rieles del tren. Y a medida que va aumentando la edad gestacional, aumenta la vascularización a nivel de segmento uterino. Y a las 34 semanas, la misma paciente ya presenta un signo característico similar a los rieles del tren.
Eso se debe generalmente a una masa esofítica que protruye a vejiga. El ultrasonido y la resonancia no compiten, se complementan. Recuerden todos que la ecografía es dependiente de quien la hace y va a depender de la expertise que tenga en el análisis y la orientación del diagnóstico de lo que busque. Una ecografía Doppler bien hecha tiene una sensibilidad para este tipo de patología de un 93% y una especificidad de un 71%. Al contrario de la resonancia, que tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 65%. Es por eso que en el centro en donde laboro, el Centro Médico Siglo XXI, hicimos un estudio comparando los hallazgos ecográficos con los hallazgos en la resonancia magnética nuclear pélvica, tensión útero y anexos, para valorar si hay presencia o no de acretismo placentario. Se identificaron 11 mujeres con los criterios que anteriormente había investigado Pagani, y de esas 11, 72.72% se demostró que cursaba con acretismo de placenta. Si diagnostica espectro de la placenta creta antenatal, actúe acorde a los hallazgos encontrados, porque eso disminuye la morbimortalidad materna y perinatal. También es indispensable que las pacientes sean atendidas en centros terciarios o de alta complejidad por un equipo multidisciplinario. En nuestro centro de salud en San Francisco de Macorís tenemos el comité de espectro de la placenta creta, en donde nos comunicamos vía WhatsApp o vía telefónica de cualquier paciente con este diagnóstico que le llegue a cualquier médico de la clínica. Por ahí se forma el equipo multidisciplinario y el día del desembarazo tienen que acudir todos los que formen parte de ese equipo, que se incluye pediatría, anestesiología, cirugía cardiovascular, enfermería, cirugía oncológica, cirugía gineco-oncológica y el ginecólogo también. También poseemos un Cell Saver, que es un recuperador de glóbulos rojos, que ha permitido que se disminuyan la cantidad de transfusiones en las pacientes que cursen con este tipo de diagnóstico. El diagnóstico de placenta creta spectrum o espectro de la placenta creta es un proceso de aprendizaje. A medida que recibamos más pacientes con este diagnóstico, creamos más expertise en el manejo. Solicitemos todos segunda opinión del caso, hay que publicarlos y hay que discutir dichos casos en un comité multidisciplinario. A través de la publicación de los casos podemos ayudar a otros colegas que presenten o que le llegue pacientes con este tipo de patología. Hay que discutir los casos con el equipo multidisciplinario para disminuir la morbimortalidad materna y saber qué procedimiento quirúrgico le conviene más a la paciente al momento de su desembarazo. Es por eso que le traigo este pequeño caso clínico de una paciente que nos llega vía consulta. Le realizamos una ecografía pélvica transvaginal. Estos hallazgos que se ven en la imagen en cuestión, ¿son lagos o son lagunas? Perfecto, lagunas placentarias, un cervix que se ve aparentemente corto, aumento de la vascularización a la velocimetría Doppler a nivel de la cicatriz, a nivel del istmo o a nivel de segmento uterino porque era primigesta. Esto es a nivel abdominal, que se observa también una pérdida de la zona clara y un aumento en la vascularización. Esta es la misma paciente por vía abdominal. Los hallazgos en la velocimetría Doppler, y esas son la presencia de las lagunas placentarias. Y adivinen qué, primigesta, fertilización in vitro y acretismo de placenta. Quiere decir que también las pacientes primigestas pueden cursar con acretismo de placenta. Entonces, lo que quiero que se lleven a casa son estos 10 mandamientos del acretismo de placenta. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo al realizar o solicitar la ecografía.
El diagnóstico siempre se puede iniciar en el primer trimestre. Hay que tener en cuenta los aspectos técnicos en la realización del ultrasonido. No todas las placentas son iguales y es imposible que todas presenten los mismos signos ecográficos descritos por Pagani. El modo bidimensional debe describir la localización y los signos que se presenten. El Doppler no es indispensable, pero le añade valor diagnóstico. El ultrasonido y la resonancia no compiten, se complementan. Han llegado pacientes que se le hace el diagnóstico por ecografía, se les realiza una resonancia magnética nuclear pélvica y porque la resonancia no reporta datos de acretismo, no reúnen el comité multidisciplinario y al momento del desembarazo se confirma el hallazgo de la placenta acreta. El diagnóstico siempre es un proceso de aprendizaje y hay que solicitar una segunda opinión, publicar y discutir sus casos. Ahora ya para terminar, le tengo una pequeña oración y quiero que todos por favor cierren los ojos, mediten lo que les voy a leer y se pongan en actitud de oración. Cierren los ojos por favor. Señor, enséñanos cómo no buscar los primeros puestos, cómo avanzar sin pisotear, cómo colaborar sin imponernos, cómo amar sin reclamar. Dinos cómo hacer cosas fenomenales desde un segundo plano. Explícanos cómo servir sin exhibirnos, cómo luchar sin aplausos, cómo avanzar sin publicidad, cómo perseverar y morir sin la expectativa de que nos hagan un homenaje. Amén. Gracias.